poder traer manantial en el desierto, palabra de Dios que pueda confortarnos, que pueda satisfacer la necesidad, esa sed. La sed es una necesidad de satisfacción a través esencialmente del agua, de una necesidad fisiológica. Pero nosotros que somos hombres y mujeres espirituales, y si no lo es usted, es un buen día para empezar a hacerlo. Es un buen día para empezar a sentir y a creer que hay algo más que lo que uno ve y lo que uno puede tocar, lo tangible, y es el mundo espiritual. Es un mundo tan real como el mundo en el que usted vive. Hoy vamos a empezar a hablar de un tema que yo creo que es fundamental, tanto para el no creyente como para el creyente, y es sobre la amargura. Vamos a hablar de la amargura porque usted habrá visto, si no vivido, episodios de personas o de nosotros mismos donde se puede decir que vivimos amargados. Vamos a intentar escudriñar a través de la Biblia, a través de los conceptos, también de los diccionarios, qué es eso de la amargura y por qué hay personas que, pudiendo ser felices, viven amargadas. La amargura es un mal que además veremos que contamina. La amargura es un problema que hay en el ser humano, pero tenemos un antídoto y una solución. Así que vamos a centrarnos primero en el problema, pero iremos viendo progresiva y paulatinamente que este problema de la amargura también tiene un antídoto y una solución. O sea, no nos quedemos solo en el problema, pero lo tenemos que identificar. Tenemos que acotar el problema, tenemos que delimitarlo, conocerlo, saber que existe como peligro y también poder plantearnos ser vencedores ante la amargura. Si usted nos está escuchando o viendo por televisión y de algún modo ha tenido o tiene esas raíces de amargura, le invitamos a través del seguimiento de estos programas que esa raíz pueda ser arrancada. Vamos a la fuente, y la fuente es, por supuesto, la palabra de Dios. Vamos a partir primero de Hebreos 12:15, pero con una pequeña introducción que voy a hacer después de leer ese versículo. Dice en Hebreos 12:15, mirad bien, y ya nos apercibe la palabra que tenemos que abrir bien los ojos. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Bien, la palabra es clara. Vamos a ver sucesivamente cómo esta palabra nos habla de unidad de los creyentes. No se concibe que podamos ser libres de la raíz de amargura en soledad. Y yo quiero dejar esto claro. Hay muchos que dicen, Dios está en todas partes, Dios está en mi casa, yo me reúno con mi familia en mi casa, o con mi esposa, o con Dios a solas. Y sí, está bien, uno tiene que tener su devoción en el hogar, y uno puede levantar un altar en el hogar. Es más, debe de hacerlo. Pero si usted se da cuenta, la palabra de Dios es bastante clara para tener una vida saludable, lo que uno debe de hacer, una vida saludable en el espíritu. Nosotros podemos fragmentar la palabra, podemos tachar, podemos eliminar, podemos quitar, podemos añadir bajo nuestra responsabilidad, porque Dios es claro y quiere que la palabra de Dios sea el compendio total de lo que Él nos ha dado para que tengamos una vida plena. Por eso en Juan 15 dice Jesús, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Y en una versión dice, y vuestro gozo sea como el mío, tan feliz, tan dichoso, tan completo como el mío. Así dice Jesús. De tal modo que si nosotros no le quitamos a la palabra, vamos a estar llenos de gozo. Pero mire usted, hay muchas veces que sí recortamos, jugamos a recortar la palabra. Hay conceptos, hay versículos que los asimilamos porque nos gustan, pero otros los quitamos. Muchas veces nos quedamos con la parte de la bendición. Nos quedamos con las promesas, nos quedamos con lo que realmente anhelamos, nos quedamos con la misericordia y con el amor, y nos convertimos en hombres y mujeres donde viven un evangelio de ofertas. Buscamos la mejor oferta, pero nos olvidamos de la demanda.
El Evangelio nos enseña con claridad que más bienaventurado es dar que recibir. Es verdad que cuando alguien da al Señor, se va a sentir por dentro con el gozo del Espíritu de haber honrado a su Dios. Y hay un doble gozo, primero haber hecho la voluntad del Señor y luego la recompensa que viene del cielo de la sensación de haber agradado a Dios. Pero cuando alguien no está dispuesto, la amargura va a empezar. Pero hablando de mirad bien, si usted se da cuenta, está hablando colectivamente. Vamos a ver después en otras versiones que aquí se está refiriendo a que podemos librarnos de la amargura cuando vivimos una vida en la familia de la fe. Nos debemos de vigilar no como policías, sino como cuidadores. Nos debemos de cuidar los unos a los otros, no seamos como Caín, que le dijo Dios: Caín, ¿dónde está tu hermano? Y dijo Caín: ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Efectivamente, Caín había matado a su hermano, no le importaba a su hermano. Y la Biblia nos lleva a que nos cuidemos unos a otros, a que miremos unos por otros. Después veremos ese concepto para que nadie deje de alcanzar la gracia, que veremos que es que nadie se enfríe en el primer amor. Porque cuando alguien se enfría en el primer amor, ya no hay ese fervor de servir al Señor con gozo y con alegría. Antes de llegar ahí, quiero hablar un poquito de la raíz. Mire usted, la raíz es la parte del árbol o de la planta no visible a los ojos, pero que sustenta al fruto. Entre el subsuelo, lo que no vemos debajo de la tierra, y el fruto que da un árbol, está el tronco y las ramas. Todo lo visible es el tronco, las ramas, el fruto y las hojas, las flores cuando se dan. Pero hay una parte no visible, las raíces. Aquí la Biblia es clara. Hay personas que pueden tener una buena apariencia. Pueden, en su apariencia, pueden prometer, aparentar, pueden presumir, pero puede ser pura fachada, imagen e hipocresía. Lo podemos ver en los políticos que se han corrompido, por ejemplo. Muchos salen incluso en televisión, prometen, se las dan de que son lo más honrado, lo más honesto, se llevan toda la gloria, en apariencia impecable. Ya Jesús dijo: vosotros sois, a los fariseos, sepulcros blanqueados, a la verdad por fuera bien limpios, pero por dentro estáis atestados de toda inmundicia y de todo pecado, de toda contaminación. Estáis como los sepulcros llenos de muerte. Así que la fachada puede ser muy seductora, muy atractiva, pero el fruto es lo que hay que probar. Y si la raíz está en un lugar inadecuado, y esto lo sé por experiencia, mi padre tenía unos naranjos en un lugar donde había cierta tierra y ciertos componentes, y recuerdo desde bien pequeño que decía: estas naranjas son agrias como a ti te gustan, y son por esta causa, por esta, y ese naranjo, siendo igual que el resto de los naranjos del huerto que tenía mi padre, sin embargo eran más agrios por el subsuelo. Esas raíces estaban extrayendo del sustrato de la tierra otros componentes diferentes por el lugar donde estaba del resto de los que habían en el huerto. Así que la raíz sustenta al árbol, y es lo que esa raíz está extrayendo del subsuelo, supone que el fruto sea de una o de otra calidad. Ahora bien, quiero ahora hablarles del naranjo borde. Existe un naranjo que es asiático, que es arábico, que tiene una apariencia, por eso se usa para usos ornamentales, esos que ven ustedes en las aceras, en España y muchos. Es un naranjo fuerte, es un naranjo que necesita muy poquito cuidado. Se poda con mucha facilidad, no crece mucho, se puede hacer que crezca. Es un naranjo que en apariencia promete. Es un naranjo seductor. Mis propios hijos recientemente decían: oye papá, viniendo del colegio, ¿podemos coger una naranja? Y le dije: no puedes coger esa naranja está amarga.
esa naranja está mala. Y estuve investigando un poquito acerca de ese árbol. Resulta que ese árbol es de la especie del naranjo, una subespecie, pero esa amargura impide y lleva unos componentes, esas naranjas, que no la hacen apta para el consumo, porque tiene una toxina que se usa en medicina. Y es muy útil. En gran cantidad es tóxico el naranjo, la naranja de un naranjo borde. Hay muchas subespecies, pero mire usted para qué se usa. Se usa para la medicina, se usa para la pulpa, para la mermelada, y se usa para aromas. El aroma a naranja, porque tiene un aroma muy bueno. Así que fíjese, usted ve ese naranjo y usted dice, un naranjo de categoría. Resiste enfermedades. Las naranjas son vistosas, de un color, nunca mejor dicho, naranja de naranja. Huele bien, tanto que se usa para hacer perfumes. Y la pulpa es especial incluso para la mermelada. Pero si usted lo come, se puede intoxicar. Si usted come 4 o 5 naranjas de un naranjo, de los que yo estoy llamando bordes, que tienen una nomenclatura específica y que todos conocemos en las aceras, podemos ser dañados. Nos puede acarrear terribles consecuencias. Sin embargo, solo cuando uno toma el fruto o lo conoce ya ese naranjo, sabe que puede hacer daño. Los niños no saben que puede hacer daño. Así somos las personas. Hay personas que tienen una raíz de amargura y el fruto aparente es perfecto. Parece que tienen el fruto del Espíritu, parece que hay amor, parece que hay gozo, parece que hay paz, huele a cristiano o cristiana. Pero cuando se prueba el fruto, cuando hay un encuentro, entonces sale amargura, que ahora vamos a adentrarnos en el concepto. Entonces sale una cara desconocida que hiere, que daña. Y hoy Dios nos quiere librar de esa amargura. Estamos sembrando las bases, pero podemos ser libres. No tenemos por qué vivir una vida amargada. En Biblia de lenguaje sencillo, dice, para ir conceptuando, para ir aterrizando sobre el concepto y entender que esto es una labor de iglesia, que no deberíamos de andar como llaneros solitarios, independientes, sino que debemos de cuidarnos unos a otros en amor. Dice en Biblia de lenguaje sencillo, no dejen que nadie se aleje del amor de Dios. ¡Qué bonito! Cómo la palabra de Dios nos da tanta sabiduría. No dejen que nadie se aleje del amor de Dios. Porque sabemos que el amor de Dios es lo que nos conserva. Recuerden 1 Corintios 13. Dice, el amor de Dios todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree, todo lo puede. El amor de Dios es lo que necesita cada ser humano para, en lugar de amargura, transmitir el carácter de Cristo. Con el amor de Dios y el Espíritu Santo podemos pagar bien por mal. Todos hemos conocido a alguna persona que ha vivido amargada. Yo de pequeñito vivía cerca de una mujer que creció sola, una mujer que no se casó y era, con todo respeto lo digo, pero una mujer llena de amarguras. Cuando los niños jugábamos en la calle, nos tiraba cubos de agua. Cuando los niños estábamos en su portal, salía con una vara, con una caña, a pegarnos. No soportaba el ambiente de júbilo, el ambiente de niños. Cuando alguien aparcaba en la vía pública, pero en la puerta de su casa, delante de su casa, sacaba un palo y empezaba a golpear el automóvil. Algo que es totalmente ilegal. Pero esa amargura le llevaba a ser una persona que golpea, que hiere, una persona resentida. En muchas ocasiones es por un problema de resentimiento y falta de perdón. Hablamos en su día ya también de eso. Pero las amarguras nos llevan, nunca, mejor dicho, y valga la redundancia, por la calle de la amargura. Las amarguras nos llevan a un desplome, a un sucumbir y a una ruina humana.
nosotros no podemos vivir con amargura, porque no solo nosotros no vamos a tener vida, sino vamos a amargar la vida de los demás. Vamos a contaminar y afectar a los demás. Por eso dice en Biblia de lenguaje sencillo, no dejen que nadie se aleje del amor de Dios. Tampoco permitan que nadie cause problemas en el grupo, porque eso les hará daño. Sería como una planta amarga que los envenenaría. Si usted se da cuenta, habla de grupo, habla de comunidad. Y también quiero hacer un llamado para las personas que van por solitario, para las personas que dicen, yo no tengo por qué congregarme, Dios está en todo lugar. Permítame decirle que la Biblia no concibe esa característica en un cristiano. La Biblia, la palabra de Dios, no nos deja esa opción como algo opcional. Cuando usted compra un coche, lo compra con un volante, con unas ruedas, con un motor y con unos cristales, a no ser que sea descapotable. Pero es opcional ponerle el aire acondicionado o no, aunque ya lo incluyen todos aquí en Murcia al menos. Es opcional poner un sillón que se caliente o no se caliente para el invierno. Es opcional poner un navegador. Pero hay cosas que no son opcionales, van de serie. Y en la palabra de Dios no es opcional congregarse o no, a no ser que puntualmente personas no puedan, por enfermedad, por indisponibilidad, porque no haya donde ellos están un lugar idóneo, por supuesto, siempre respetando la libertad, ¿eh? Pero es de serie en la palabra de Dios que los cristianos vivan una vida en comunidad. ¿Cómo entender si no en Gálatas 6? Que hagamos bien a todos, pero primero a la familia de la fe. Y esto es sumamente importante para evitar y librarnos de las raíces de amargura, por eso lo quiero acotar. Amargura, en los usos bíblicos que lo vemos, se utiliza para expresar, ahora veremos esos versículos, amarga hiel, extrema maldad, raíz amarga y por lo tanto fruto amargo y odio amargo. Pero vamos a conceptuar en el diccionario de la Real Academia qué es amargura. Y fíjese usted cuánta revelación nos da para comprender lo que la Biblia nos describe. Amargura en la acepción número 1 del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que es gusto amargo. Pero en la acepción número 2 nos dice aflicción o disgusto. Piense, amargura es aflicción o disgusto. Fíjese qué interesante es que cuando una persona hace las cosas, incluso de Dios, pero disgustada, afligida, con una cara torcida, con una cara de circunstancia de que, ay, tengo que ser yo, no puede ser otra persona. Ahí hay una raíz de amargura. Y según la palabra de Dios, deberíamos de cuidarnos y deberíamos de decir, oye hermano, hermana, te veo un poquito afligido, afligida, disgustado, disgustada. ¿Puedo ayudarte? Porque dice que nos cuidemos, que nadie deje de alcanzar el amor. Porque el amor de Dios dice todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre y no deja de ser. De tal modo que cuando alguien hace las cosas en disgusto o en aflicción, está alejándose del amor de Dios. En Hebreos dice, es necesario que lo que hacemos lo hagamos con la misma solicitud, porque Dios no es injusto para olvidar la obra de sus hijos, de los santos, habiéndoles servido a los hermanos y sirviéndole aún. Pero es necesario que cada uno muestre la misma solicitud, entusiasmo, el mismo fervor, el mismo amor, la misma excelencia, desde que uno empieza a hacerlo, en el primer amor, hasta el fin. Y esto lo olvidamos. A veces entramos en rutina, a veces nos apartamos del amor de Dios, a veces nos enfriamos, perdemos ese primer amor y ya se vuelve todo cuesta arriba. Y ya nos dicen a alguien, oye, ¿podrías tú hacer tal cosa? Ay, no hay nadie más, es que siempre me toca a mí. Fíjense ustedes, amargura no es solo tener una cara triste, es hacer las cosas con aflicción o, como hemos dicho, con disgusto. Lo contrario sería hacer las cosas con gusto, con alegría. Ese es el antídoto. Después veremos el antídoto real, pero el antídoto
para saber, el termómetro, mejor dicho, que nosotros podemos colocar en nuestra vida para ver si hay amargura o no, es cómo hacemos las cosas para los demás, cómo servimos a Dios. ¿Lo hacemos con disgusto porque nos toca a nosotros, porque nadie más lo quiere hacer? ¿O lo hacemos con excelencia, con amor, con prontitud, con deseo, con anhelo? Es importante determinar esto. Así que recuerde que toda aflicción o disgusto es síntoma de amargura. Quiero en este punto dejar bien claro que la amargura es falta de amor. Lo dice la Biblia, lo hemos visto. No dejen que nadie, Biblia de lenguaje sencillo, se aleje del amor de Dios. En la Reina Valera habla de la gracia, y la gracia mayor es el amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo, Juan 3:16, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él tenga vida y no se pierda. Ahora, este amor lo vemos en 2 de Corintios 5:14, que nos habla la palabra con claridad y nos dice: porque si estamos locos, desde el 13, si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos empuja, el amor de Cristo es un motor, el amor de Cristo nos eleva, el amor de Cristo nos hace entender que si Cristo murió por nosotros, todos nosotros ahora morimos, porque Él murió por todos. Por todos murió, dice el 15, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En otras palabras, Cristo murió por usted y por mí, para que usted y yo, recibiendo su amor, ya no vivamos para nosotros. Lo que hagamos no lo hagamos afligidos, no lo hagamos porque no hay otro remedio, no lo hagamos angustiados, no lo hagamos de mala gana, sino que lo hagamos llenos de gozo. Y en segundo lugar, el amor todo lo puede, todo lo soporta y todo lo sufre. 1 Corintios 13. De tal modo que amargura es falta de amor. Vamos a dejar acotado hasta aquí, hoy, este concepto. Seguiremos en próximos programas hablando, no muy dilatadamente, pero sí ubicando dónde está el problema y dónde está la solución de la amargura. Así que, resumiendo y para orar, si hay amargura en su vida, y el termómetro es si usted hace las cosas afligido o angustiado, si hay todavía algún residuo de amargura, es un buen momento para identificarlo. Es un buen momento para orar al Padre y decir: Padre, yo reconozco que en mí hay aflicción o disgusto a la hora de hacer las cosas del Señor. Que me falta ese primer amor y yo quiero que sea arrancada toda raíz, porque aunque no se vea visiblemente, aunque pueda mantener una fachada a la luz de los demás, en mi interior yo me siento en disgusto y aflicción, de tal modo que te pido ayuda, Padre, en el nombre de Jesucristo. Te pido que saques de mí esa sensación. Te pido, Señor, que me ayudes a acercarme a tu amor. Que en el amor de Dios todo es posible, todo lo creo, todo lo puedo, todo lo sufro, todo lo soporto. Y ese amor no se agota. Perdóname porque me he alejado de tu amor, porque si en tu amor estoy, no puedo tener disgusto. Estaré bien a gusto, estaré bien en paz. Estaré en el mejor lugar, a tus pies. No hay mejor lugar que ese. Por eso me cubro con la sangre de Jesucristo y te pido que arranques toda raíz de amargura y siembres todo lo que es espiritual del Hijo de Dios para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Y con esta oración, si usted lo ha hecho y si no, hágalo con sus palabras, deseamos que pongamos de momento freno a toda raíz de amargura, llenándonos del amor de Dios. El amor de Dios es el impedimento de que la raíz de amargura pueda crecer. Nos despedimos, pero seguiremos en próximos programas. Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Feliz semana.